Pensar en México remite inmediatamente a la imagen de sus altares de muertos. Si algo sorprende al mundo entero, es la forma en que los mexicanos celebramos la muerte con colores, con comida, con música y con alegría. Octavio Paz escribió: La muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos. Los altares de muertos son la máxima expresión material que vincula a los muertos con los vivos. Consisten en montajes de las ofrendas que permiten comunicar a los vivos con los difuntos. Es una tradición sincrética emanada de la fusión de dos culturas. Las indígenas, que tenían una compleja cosmovisión de la muerte y cuyos rituales permitían puentes entre el inframundo y el mundo de los vivos. Y el catolicismo, traído de España, que celebraba el Día de Todos Santos y el Día de los Fieles Difuntos, durante los cuales se oraba para contactar con las ánimas del purgatorio de los seres queridos y así ayudarse mutuamente a la salvación de las almas. Estas dos tradiciones se fusionaron y hasta el presente se celebran en todo México el 1 y el 2 de noviembre. Los altares de muertos son practicados por los mexicanos y son admirados por el mundo entero por su intenso colorido, pero sobre todo son valorados como uno de los patrimonios culturales más antiguos y mejor preservados. Por esta razón, esta tradición fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2008, destacando que en esta ceremonia, dedicada a los muertos, no solo se comparte una antigua práctica ceremonial en la que se mezclan las tradiciones precolombinas y la tradición católica, sino una diversidad de expresiones sustentadas en la pluralidad étnica, cultural y lingüística del país. Estas expresiones populares, que se transmiten de generación en generación, adquieren diferentes significados en cada pueblo o comunidad indígena en las que se realizan. En una gran mayoría significa el regreso de las ánimas de los difuntos. En 42 grupos étnicos de México pervive la tradición de la fiesta de los muertos. Se celebra con mucha intensidad y como elemento integrador de la comunidad, manteniendo la continuidad de la tradición oral de sus ancestros. En el presente es un patrimonio de todos los mexicanos, aunque no todos los mexicanos lo practiquemos igual. Es una tradición extendida entre mestizos, y no solo eso, ha sido exportada a otros países por mexicanos que llevan su altar para combatir la nostalgia. Incluso ha sido apropiada por extranjeros que la han adoptado como suya. Es un ritual que privilegia el recuerdo y es un antídoto contra el olvido. Pero eso no significa que esta tradición no tenga algunos elementos de reciente innovación, ni que la tradición se practique sin alteraciones a lo largo de los siglos. ¿Cómo han cambiado los altares de muertos? ¿En qué nuevos lugares se encuentran? ¿Qué concepciones de la muerte y los muertos se reflejan en ellos? ¿Qué nuevos usos y significados se le está imprimiendo a esta tradición? Veremos cómo los altares de muertos son espacios bisagra entre la tradición y el cambio. Se adaptan a nuevas circunstancias, se ajustan a las nuevas formas de vida, encuentran nuevos soportes donde se establece este contacto y también experimentan cambios los sentidos con que los vivos llevan a cabo su ritual de Día de Muertos. Un virus desconocido se expande rápidamente por todo el mundo. En febrero brota en la región de Wuhan, China, y a mediados de marzo ya estaba en México. El gobierno de México declaró este martes la fase 2 de la pandemia del coronavirus en el país, en donde ya se registraron casos de contagio local. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador,
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que con la declaración de esta etapa, el sistema de salud mexicano se anticipará a la llegada de la fase 3, que es inevitable. Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El diminuto organismo logró poner al mundo en vilo. Trastocó formas de gobierno, economías, autonomías y libertades. Desde el mes de marzo, la consigna de la Organización Mundial de la Salud recomendó la sana distancia, el confinamiento en casa y el cierre de lugares públicos. Se cancelaron las actividades religiosas de Semana Santa, las peregrinaciones, y llegando al mes de octubre, se anunció el cierre de panteones y la fiesta del Día de Muertos. En ese momento, los hospitales estaban saturados y el COVID estaba cobrando víctimas. Los ritos funerarios se vivían en soledad debido a las normas sanitarias y por las normas de aislamiento sobre el manejo de los cuerpos infectados. ¿Qué impacto tendrían estas medidas en su celebración? ¿Se clausuraría o interrumpiría una tradición de tan larga duración y tan apreciada por los mexicanos? Por lo menos los 120 panteones en la Ciudad de México estarán cerrados. Desde el pasado sábado no hay actividad. Si no habían que acudir a los panteones, podría ser un foco de contagio de COVID-19. Y lo que debió haber sido una celebración de colores se tradujo en una conmemoración prácticamente gris en los campos. El 29 de octubre de 2020, las investigadoras sobre religiosidad en México, René de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga, decidieron averiguar cómo el COVID-19 modificaría la tradición de la celebración de los difuntos mediante los altares de muertos. Ante la clausura de los panteones, estos depósitos de ofrendas funerarias podrían ser la alternativa de su continuidad, pero vivida de forma doméstica. Este video es el resultado de un proyecto que tuvo por objetivo conocer los nuevos usos y resimbolizaciones de los altares de muertos, una añeja tradición mexicana, particularmente durante la pandemia del COVID-19. La fuerza de las tradiciones es impresionante, su capacidad de adaptación. Los altares de muertos sabíamos que tenían esta fuerza, pero al mismo tiempo el nivel de transformación de la vida diaria que estábamos viviendo y que estamos viviendo aún en la pandemia está siendo realmente brutal. Y entonces nos planteamos hacer esta exploración empírica que tuvo que ser en línea, porque así como el resto de la vida se estaba migrando hacia lo virtual, pues también la investigación social. Y la respuesta fue muy impresionante porque obtuvimos cerca de 720 cuestionarios resueltos y al mismo tiempo a luz de unas 300 fotografías. Y entonces de esta manera nos quedamos con un universo muy interesante por explorar acerca de cómo se practica el altar de muertos en tiempos de pandemia. Bueno, yo creo que una de las cuestiones muy importantes de lo que pudimos reconocer es ver que los altares de muertos pues es una tradición viva, en plena modificación. Y fue bien interesante. Lo primero que pudimos ver es que es una práctica que es adoptada por grupos de distintas edades. No importa si se es viejo, si se es joven, es una práctica que incluso el grupo de jóvenes de 17 a 20 y tantos años lo practican y lo montan mucho. Es también importante que en muchos casos es una práctica muy familiar. Es una práctica en donde, al igual que la Navidad, es un evento. Y una de las cuestiones que nos interesaba saber, bueno, era cuáles eran los cambios que durante el COVID iba a tener esta práctica. Bueno, la principal es que no se podía hacer en los espacios públicos, ni en las escuelas, ni en los centros comerciales, como años anteriores se había realizado, y que principalmente, claro, se estaba realizando en el ámbito doméstico, en las casas, pero había otra nueva modalidad, y esa nueva modalidad era también montar y transmitir el altar en línea.
a quién se le dedique el altar. Efectivamente, en la mayoría de los altares, pues se le dedica a un familiar que murió. A veces es una forma para recordar, e incluso que los hijos, los nietos, pues sigan recordando a sus abuelos, a sus papás, o como una manera de honrar a los difuntos. Pero también encontramos a otros tipos de seres, algunos seres no humanos, y eso nos llamó muchísimo la atención. El nuevo papel que tiene la figura de las mascotas en los altares, a los cuales también se les dedica altares, y esto pues sí es una novedad porque nos habla por un lado de que está descristianizado, y también encontramos otro tipo de personajes. También nos preguntamos pues cuál era realmente el sentido o la importancia de montar un altar de muertos. Recordar a los seres queridos, es decir, principalmente esos seres queridos son los seres familiares o amigos muy cercanos. Es interesante ver que este recordar tiene que ver con reproducir esa práctica propia de la cosmovisión indígena, de que en la noche de los difuntos el ánima o el alma del difunto venía y se le daba de comer para que tener una presencia de su espíritu en esta tierra. Eso aparece ahora con mucho menor presencia, pero sí encontramos también otros sentidos que lo van renovando. Y uno de los sentidos que me parece importante destacar, la manifestación de los reclamos por los desaparecidos, por la muerte, en un país en donde además del COVID vivimos de una violencia institucional y también de un silencio o de una no justicia institucional a esta situación de la muerte y de los desaparecidos. La mayoría de quienes montan sus altares pues lo dicen haberlo aprendido en sus propias casas, ¿no? Y están haciendo lo que veían que hacían sus papás, los que veían que hacían sus abuelos, pero también encontramos otras nuevas modalidades. Una tiene que ver con el papel que tiene la escuela, y tenemos otra fuente que creo que es más novedosa, que son los propios medios de comunicación. También se aprende, por ejemplo, en oficinas, en donde se acostumbra montar altares de muertos. Hay una tendencia a la secularización de la práctica de los altares de muertos, en donde los elementos religiosos o de este sincretismo con el catolicismo cada vez están menos presentes. Los altares de muertos han mantenido tradiciones ancestrales, pero a la vez se han ido adaptando a los tiempos actuales. Lo que más motiva a la gente a montar un altar es que ofrece un tiempo para recordar a los seres queridos. Es una expresión que habilita la transmisión oral de los afectos. Es un montaje material que permite visibilizar a aquellos seres que partieron y se tornaron invisibles. Uno de los sentidos animistas que hemos heredado, tanto de las tradiciones indígenas como de las traídas de Europa, se manifiesta en celebrar al difunto, invitándolo ese día a volver al mundo de los vivos, ofreciéndole comida, bebida y obsequiándole aquellos artículos que eran sus preferidos. Esta práctica sigue vigente, sobre todo en las comunidades indígenas. Otro sentido importante ha sido el reconocimiento de un valor patrimonial y con ello su apropiación en las escuelas con un sentido nacionalista para inculcar el valor de mantener viva la cultura y la tradición. Incluso los altares de muertos han sido incorporados a la cultura de la burocracia gubernamental, en cuyas oficinas se acostumbra a montar los altares como una forma para honrar a la memoria de los héroes de la patria. Actualmente, los altares de muertos tienen también un sentido festivo-cultural, similar a la época de Navidad, pues en distintas plazas públicas
o comerciales se acostumbra a montar altares, a veces con un toque meramente decorativo o simplemente folclórico que exacerba el orgullo de ser mexicano. En algunos poblados y barrios, los altares de muertos se articulan con actividades municipales en las cuales se conmemora a personajes o líderes locales. Es una oportunidad de estar juntos como comunidad participando en el armado de los altares y en los desfiles de catrinas o en las procesiones de velaciones a los difuntos. En ocasiones, el ayuntamiento o los comités vecinales retoman estas tradiciones para concientizar a la población de los problemas locales y las soluciones comunitarias. Un uso más reciente es la apropiación que los colectivos ciudadanos han hecho de los altares de muertos como una expresión de denuncia por las muertes injustas, los desaparecidos y los asesinatos violentos que hoy se suman a la inseguridad que vive México. La estética de los altares de muertos se ha modificado. No existe un solo patrón para montar un altar de muertos. Varía según la región, las tradiciones étnicas, las creencias religiosas o los gustos estéticos. En la actualidad se encuentran también influenciados por imaginarios provenientes de películas, cómics, géneros juveniles y modas. Como respuesta a la convocatoria de esta investigación, recibimos cientos de fotografías que muestran la diversidad de estilos de los actuales altares de muertos, entre los cuales podemos distinguir los siguientes. Tradicional de pisos. Se monta sobre una estructura de 3 pisos o niveles. Sus elementos pueden ser variados. Lo tradicional está en su estructura, que recuerda a la cosmología indígena que distingue el mundo del inframundo. Tradicional de arcos. Mantiene un sentido animista, donde el arco de flores representa la entrada de los muertos al mundo de los vivos. Esta modalidad sigue vigente en las comunidades rurales e indígenas. El altar tradicional. En la actualidad contiene comida, bebida, fotos del difunto, flores y veladoras, pero no tiene el formato tradicional de arcos o de pisos, ni tiene un sentido cosmológico ni animista. Está centrado en el acto de recordar al difunto. Católico o devocional. Altar que reproduce la estética de una capilla o templo y cuya centralidad no está en el difunto, sino en la devoción a figuras e imágenes católicas como Jesucristo, la Virgen o los santos. Folclorizado básico. Está armado con ciertos elementos populares de un altar que se adquieren en tiendas, papelerías o incluso supermercados. Sus modalidades estéticas tienen que ver con productos de consumo masivo que hibridan los altares con figuras como Coco o las Catrinas y generan atmósferas extranjerizantes como es el Halloween. Folclorizado kitsch. Toma los elementos del estilo folclorizado, pero sobrecargado de imágenes, elementos y colores, en el cual la forma importa más que el sentido, sin un orden definido. Mexicano estilizado. Retoma los elementos del altar, sobrevalorando la dimensión decorativa y el gusto por las artesanías consideradas mexicanas. Contemporáneo. Altar que recrea la tradición, pero con criterio fundamentalmente estético, casi un montaje artístico. Heterodoxos. Dedicados, por ejemplo, a dioses aztecas o a la Santa Muerte. Casual. Hecho de manera improvisada con los elementos que se tienen en casa,
que adquieren un significado especial al montarse como altar en recuerdo de algún difunto. Neopagano, hippie, neomexicanidad. Altares en los que se busca colocar elementos provenientes de la naturaleza o de tradiciones vernáculas, buscando recobrar el hilo de una memoria precristiana. Recuperan el sentido del culto a los ancestros. Híbrido. Retoma la idea del altar de muertos fusionándola con elementos de otras tradiciones o culturas, como las orientales. Resimbolización e instalación. Es una instalación en espacios públicos que retoma la tradición del calendario ritual para manifestar su mensaje referido a la muerte, convirtiéndolo en expresión ciudadana de demandas sociales relacionadas con la muerte, como son los feminicidios, las desapariciones o las muertes por violencia. En ocasiones, retoman la función de un cenotafio o tumba vacía para luchar contra el olvido. Los altares se preparan en distintos espacios y con distintos recursos. Estas dimensiones materiales hablan de la plasticidad de la práctica, probablemente una de las claves de la permanencia de esta tradición. Los altares se montan en los cementerios. Probablemente uno de los sitios originales de esta práctica fue llevarle de comer al muerto al lugar en donde reposa. Los panteones de pueblos y ciudades reciben ese día a los familiares que, limpiando las tumbas, llevando comida, música y flores, honran y celebran a sus muertos. Los altares se montan en la cocina. La labor de preparación de los platillos que gustaban al muerto coloca el espacio de la cocina como un lugar central de la celebración, en el que cariñosamente se revive la presencia del difunto cocinando para él o ella, trayendo de nuevo los ingredientes, los olores y el sazón de su preferencia, y con ellos su memoria. Es día de recordar a quienes ya no están con mucho cariño. Aquí todo es sincretismo y comida. Este año la casa se despidió de personas muy queridas y las nombramos desde este altar. Honramos a la abuela Ricarda, Chica, Elvira y Chuy, y a cada una le tocan sus chetos, las empanadas de frijol dulce, el arroz verde y los jamoncillos respectivamente. Despedimos y recibimos con cariño a quienes han hecho posible que tengamos esta casa amorosa. A don Beto y a don Gu, muchas gracias siempre. Despedimos y recibimos con amor a las tías Mari y Malena. También al tío Melchor, que se fue antes pero que siempre lo tenemos presente. Recordamos y honramos a mi padrino Chente y a Ricardo, el papá de nuestra gran amiga Karina, para que tengan un camino luminoso donde quiera que estén. Y a Jason, guardián humano que siempre está en mi corazón. Las y los nombramos y les cocinamos con montones de amor. Postdata, hoy hice la carne en su jugo siguiendo recomendaciones y Y la Arcelia Paz ha hecho exitosa y deliciosamente los jamoncillos que tanto se le antojaban. Nuestras ancestras estarían muy orgullosas y a lo mejor le pondrían más sal y más azúcar a todo, pero esa es otra historia. Los altares se montan en la casa. Como lugar íntimo por excelencia, lugar de convivencia de los deudos y los muertos, las casas son uno de los principales lugares en donde se recrea esta tradición. El acto mismo de armar la ofrenda, de conseguir los materiales apreciados, aunque sea con las limitaciones de la actual pandemia, es también un espacio de convivencia de familiares y amigos. Los altares se montan en la escuela. Los altares se han convertido en actividades imprescindibles para educar en el aprecio por la cultura nacional. Se han convertido en parte de la pedagogía de la nación. Compañero Omar, excelente hijo, excelente nieto, sobrino, primo, excelentísimo compañero de trabajo y siempre muy buen hermano. La presentación de altares es un evento central en la vida emocional de la comunidad escolar, que se aprovecha como un recurso de duelo ante la pérdida de uno de sus miembros. Durante el cierre de las escuelas por las medidas sanitarias frente al COVID,
Las actividades educativas del altar se desplazaron hacia el espacio doméstico como parte de las tareas escolares. Listo. Hola, soy Moisés de sexto A. Con la maestra Evelyn, este trabajo es para el profesor Arturo de Educación Física. El trabajo es conservar nuestras tradiciones. Nosotros somos de Hidalgo. Nuestra costumbre para recordar a nuestros difuntos es hacer un arco de flores. Le ponemos mandarinas, plátanos, naranjas. Los altares se montan en las tiendas. Año con año se incrementa el uso comercial de la festividad del Día de Muertos y específicamente de los altares, que forman parte de los escaparates de las tiendas y las estrategias mercadotécnicas de diversas marcas durante los meses de octubre y noviembre. Los altares se montan en el hogar en el extranjero. Mexicanos que han migrado al extranjero buscan continuar esta tradición que llevan incorporada como forma de recordar y honrar a sus muertos. Aún sorteando la falta de ingredientes para preparar las comidas favoritas, o de los clásicos insumos para el altar como panes de muerto y cempasúchiles, de venta en mercados y supermercados en todo México, recolectan lo que tienen a mano en casa para armar su altar, aunando la voluntad de memoria a la nostalgia y la evocación. Este altar está dedicado a 3 muertos míos, que son mi papá, mi abuela y mi abuelo. Se encuentra en primer lugar 3 copas de tequila, que les encantaba tomar su tequilita antes de la comida, a mediodía. También en las ofrendas se encuentra un aro de piña, que hacía siempre mi abuela con mermelada. Y además se encuentra también una pequeña concha de mar, que representa obviamente el mar. Y por último el fuego, que en este caso pues está representado con una vela encendida, que tiene que ver precisamente pues con ese amor, esa presencia que se queda siempre en nuestro corazón, como esa vela encendida que se está quemando. Los altares se montan en las calles. Estas fotografías de Laura Rush muestran cómo en un vecindario de la ciudad de Zamora, las familias se organizaron para compartir su dolor montando altares de muertos dedicados a los difuntos del barrio. Hola, mi nombre es Laura Rush y me gusta caminar de noche. Este año 2021 y el año pasado también salí a hacer fotos de altares de muertos en algunos barrios de Zamora, Michoacán, aquí donde vivo. Encontré una gama de sentidos. En la colonia Infonavit Arboledas se había montado un altar colectivo donde se colocaron imágenes de los difuntos de la cuadra entera. Algunos vecinos me comentaron que fueron más por asesinato que por COVID. A pocas cuadras de ahí se dedicó un altar a 12 integrantes de una misma familia, que en su mayoría murieron en la pandemia. Pero como lo señaló una vecina del cercano barrio del Duero, sí ha pegado duro el COVID, pero lo que más duele es el matazón. Me pareció que hubo menos altares callejeros este año que en el año pasado. Comentándolo con un vecino en el barrio del Duero, él me dijo, pues para ser honesto, es por las balaceras. Prefieren tener a sus altares dentro de las casas. Sin embargo, hay altares en Zamora que toman la forma de cenotafios o tumbas vacías montadas en los lugares de los asesinatos. Unos colocan cruces de cempasúchil y veladoras en la banqueta para recordar al mundo que aquí mataron a mi hermano. Los altares se tornan expresiones para socializar el duelo, pero también el asco y el miedo frente a la violencia que vive Zamora año tras año, acabando con una generación de jóvenes. Los altares se montan en una ambulancia. Paramédicos especializados en traslados de COVID-19 transformaron una ambulancia en una instalación al estilo Halloween
con el objetivo de crear conciencia entre la gente para adoptar medidas de seguridad sanitaria y como un homenaje a sus compañeros fallecidos durante su lucha contra la pandemia. Los altares de muertos seguirán siendo el patrimonio más valorado de los mexicanos, porque ofrece una materialidad simbólica que permite transitar por la incertidumbre, conectar los mundos invisibles con los mundos visibles, acomodar afectos y generar cercanía con los ausentes. El altar es una máquina del tiempo que permite recrearnos cíclicamente al hacer posible una rescripción mutua entre el presente y el pasado, sin necesidad de anularse.